los últimos años. Necesito hablar de lo que va a pasar hoy porque hoy pasa algo importante en relación a los mercados. Les pido por favor la placa para ver cómo está el dólar hoy. Está a 1.335 y está con nosotros. Tenemos la suerte de tener a Federico González Rouco, que es economista y que nos va a contar qué es lo que pasa hoy y a qué tenemos que estar atentos, a qué van a estar atentos los mercados. Federico, gracias por haber compartido casi todo el programa. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué es lo que va a suceder y que ofrece hoy el Ministerio de Economía? Bueno, en concreto lo que va a pasar hoy es que el Ministerio de Economía va a tener una de estas licitaciones que tiene periódicamente, están todas calendarizadas. Lo que tiene de particular la de hoy es que los vencimientos que tiene, o sea, la plata que hoy vence son 16 billones de pesos. Para que nos demos una idea, es más que toda la plata que el Tesoro tiene en depósitos. O sea, es una cantidad enorme de dinero. Y el desafío va a estar en que las últimas licitaciones fueron las que empezaron a verse todas estas tasas de interés altísimas. Ahí está. Lo que quiere el Ministerio es bajar la tasa. Lo que quiere el gobierno es bajar la tasa primero, pero también sacarle volatilidad. Okay. Porque lo que se ve en estos últimos días es que la tasa de interés con la que están hoy trabajando las empresas y los bancos, en el mismo día sube y baja 20 puntos. Y eso es también porque no está habiendo liquidez en la manera en la que funcionan los bancos. Entonces, algo que hizo el Central... A ver, para todos los que no entendemos de economía, es complicado, es mega complicado. Pero la cuestión es que va a haber billones de pesos de letras del Tesoro. Sí. Y que el Banco Central está cambiando un poquito ¿cómo decirlo? ¿Su intervención? Sí, el Banco Central hace más o menos un mes y medio dijo que terminaban las LEFIs. ¿Qué significa esto? Sí. Que el Banco Central ya no tenía un instrumento para manejar la liquidez diaria de los bancos. Como no maneja la de los bancos, esto pues se traslada y empieza a haber un tema de liquidez de cortísimo plazo con todo el sistema financiero, que los bancos obviamente son la puerta, pero después está todo el sistema atrás. Eso obviamente empieza a generar que esta falta de liquidez es cuando de algo no hay, sube su precio. Bueno, como no había liquidez, suben mucho las tasas de interés. Lo que se hizo ayer es que el Banco Central da marcha atrás un poco con esto y dice, bueno, reabrimos esta intervención de liquidez. Voy a intervenir. Con una intervención pequeña, digamos. En realidad voy a intervenir, pero en la práctica me voy a hacer cargo de acomodar la falta de liquidez que haya cuando termine el mercado, que es todos los días a las 5 de la tarde. ¿Esto qué garantiza esto que empieza a hacer el Banco Central? Que haya estabilidad, que no suba el dólar, que no suba la tasa, un poco todo. Creo que una manera muy clara de verlo esto es, supongamos que lo que va a hacer el Banco Central va a dar liquidez a una tasa que va a ser la del promedio del día, y esto es importante, más 2 puntos. ¿Por qué es importante esto? Porque si, no sé, digamos, alguien a las 4:30 o... Cuando cierran los mercados. Apenitas antes. Sí. Los mercados cierran a las 5. Media hora antes. Un ratito antes que eso. Sí. Alguien necesitaba liquidez y justo en ese momento la tasa estaba, no sé, tiene un número al aire, 50%, pero durante el día fue mucho menos. El Banco Central lo que va a hacer es medio que le pone un techo porque va a poner la del promedio. Entonces, si al final de la rueda del día estás buscando liquidez, capaz que empezás, el que busque liquidez va a empezar a pensarlo espera un poco. A ver, entonces le pone un techo en la práctica. Lo más importante es que todos estos movimientos del Banco Central interviniendo, poniéndole techo, es para que baje la volatilidad, que no sea que un día hay una tasa, otro día hay otra, el miedo de que deje de estar estable el mercado, que es uno de los anclajes del gobierno. Exacto, creo que en última instancia, y ya siendo bien conceptual, lo que el gobierno está buscando acá es estabilidad, certidumbre y que lo que empieza a pasar en los mercados, que es esta falta de liquidez y más, no tenga traslado. O sea, no tenga traslado. ¿Cuánto tiempo se puede sostener eso? No, ya se dejó de sostener, ya está, ya terminó. Hoy posiblemente veamos el fin de esto que fue pasando. Al menos en términos de estabilidad. Después los niveles de tasa es otra cosa. Sí. Pero ya que no haya volatilidad, ya es algo muy positivo. Después la tasa de interés va a bajar en parte también cuando el mercado deje de tener dudas o tenga menos dudas o más certidumbre a largo plazo sobre lo que va a pasar. La verdad que justo en el trimestre preelecciones... Tiene que ver con los mercados son muy influidos por el clima preelectoral que va como creciendo, ¿no? Sí, totalmente, porque las elecciones, más allá de definir quién gobierna, quién es diputado, lo que fuere,
también definen un poco la política pública y la política económica y el devenir económico de un país. A pesar de que sea una elección de medio término, te pregunto. Sí, sí, totalmente, porque obviamente las elecciones en realidad son de medio término, pero están todas concatenadas. Si al gobierno le va muy bien o le va muy mal, no dice nada, pero da una señal. Y Hay los dos mercados se manejan momentos con ahora señales. inminentes. El 7 de septiembre... Claro. Con la elección en Provincia de Buenos Aires, digo también para la economía, para la creo que el 7 de estabilidad. septiembre va a ser una primera señal muy fuerte. Sobre todo también creo que va a ser muy importante cuál es la lectura, más allá del resultado final, cuál termina siendo la lectura por parte del mercado. Le voy a preguntar a Federico Zapata, que está con nosotros, si coincide en eso, ¿no? Si cómo va a ser la lectura, parece que es la cuestión. ¿Cómo se va a leer? ¿Cómo va a leerlo la gente? No cómo va a leerlo el gobierno, sino cómo lo va a leer la gente, lo que pase en este lugar que siempre se dice es la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, me parece importante este punto. La madre de todas las batallas efectivamente es en octubre, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, ¿qué quiero decir? En la general de... El gobierno le podría ir bárbaro en septiembre, pero sí, le tiene que ir bien en octubre. Correcto. ¿No? En octubre es la elección y en nacional. septiembre, como dice, a ver, lo sumamos a claro, Federico, viste sí, que sí, dijo, septiembre, ojo, atente que según la lectura que haya y de lo que pasa en septiembre. Y septiembre es una especie de caos interpretativo, porque septiembre la provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones, sí, claro, y tiene 150 y pico de distintos... Ya tenemos un candidato acá. Tenemos un candidato, con lo cual, a Mauricio de Alessandro, que es muy candidato probable, en la tercera. Exacto, es muy probable que cada fuerza política vaya el lunes o el domingo después de los resultados a tratar de instalar el relato, por ejemplo. Probablemente el kirchnerismo va a hacer foco en la tercera sección electoral, donde puede llegar a ser una muy buena elección. La Libertad Avanza tendrá que hacer foco probablemente en la primera sección electoral, donde puede llegar a ser una buena elección. Entonces digo, es más difícil, a diferencia de la elección de octubre, que es caro sec, digamos, en la elección de septiembre es más compleja leerla. Igual entonces, hay una ventana del 7 de septiembre al 9 de diciembre, hay una ventana donde el Parlamento va a ser el que se va. Para el kirchnerismo va a ser mucho peor porque va a tener mucho menos representantes. Bueno, pero eso es posterior. Yo estoy preguntando... pero esa ventana frenética va a haber muchos acuerdos. Claro, es cierto. Lo que pasa es que ahí hay como algunas excepciones en línea de lo que planteaba, digamos, el otro Federico. El otro Federico. Que por ejemplo, si el kirchnerismo pierde la tercera sección. Claro, ahí está. Eso sería... rumbo a octubre, lo que está planteando, bueno, sería una catástrofe, porque el kirchnerismo implosionaría antes de octubre. ¿Hay alguna posibilidad de eso? Hay pequeña, ¿no? Digamos, lo probable es que el kirchnerismo pueda hacer una buena elección en la tercera. El problema es que, y déjame hacer un puente entre los dos Federicos, porque la cuestión de la economía y la política electoral en este momento es una política que se va retroalimentando. Lo que pasa en la economía impacta sobre el devenir electoral y lo que empieza a pasar en el devenir electoral en estos casos empieza a impactar en la economía. Por eso es que el gobierno está tan preocupado por estabilizar, por bajar estas volatilidades, por bajar los impactos que está teniendo la tasa de interés sobre la economía real, porque empiezan a sufrir muchos sectores de la economía real, y esto en este tiempo empieza a impactar sobre los votantes, en definitiva, y el comportamiento que empieza a aparecer en las encuestas de cómo empiezan a verse desde los mercados lo que pasa en el electorado, empieza a impactar en la economía. A mí me interesa lo siguiente. Resulta que Federico Zapata dice, cada uno va a tener su relato, y le hablo a Federico González Rocco. Cada uno va a tener su relato, dice Federico Zapata. Por lo tanto, vos dijiste, depende lo que se cuente. Lo dijiste, ¿no, Federico? Sí. Lo que se cuente, cuál sea la interpretación de lo que pase el 7 de septiembre. Si va a haber un montón de relatos, ¿cómo sabemos lo que el mercado toma como lo que pasó el 7 de septiembre para vos? Porque creo que hay algo implícito en que la manera en la que llega al mercado el día anterior ya tiene internalizada algún resultado. Entonces, en realidad no importa tanto quién gana o quién pierde. Es la previa, decís. Sí, en realidad no importa tanto el resultado en sí, sino cuánto el resultado varía contra el que ya estaba internalizado en precios, como se suele decir. ¿Cómo sería? Por ejemplo, si... Suponete que fuera hoy. Ganar o perder es algo dicotómico. Correcto. Ahora, uno puede ganar por un montón o perder por un montón. O ganar por poquito o empatar. Ahí está. Entonces, o después está obviamente todo el análisis. Uno puede ganar, pero, o mejor dicho, uno puede perder en la tercera, pero por menos de lo que se esperaba. Ahí está. Y esto capaz termina siendo una buena noticia. Es un poco lo que dijo Mauricio, ¿no? Si se suman legisladores, si hay una diferencia a lo que se venía viendo en la provincia de Buenos Aires, la lectura va a ser buena. Claro, ¿cuáles son los cines negros? Los cines negros podrían ser
que la Libertad Avanza no gane la primera sección electoral, eso es un cisne negro, y que el kirchnerismo pierda la tercera sección electoral, que sería un cisne negro para el mercado positivo, digamos, un cisne blanco, digamos. Claro, llamamos cisne negro, no, a la sorpresa, para cada exacto. Uno de los, frentes. Dato contra realidad. Si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y nosotros no estamos emitiendo, el gobierno no está emitiendo, hay menos plata. Si hay menos plata, como cualquier bien, sube. La tasa es porque hay menos plata. Hay menos plata dando vuelta, la tasa va a seguir siempre para arriba. No entiendo cómo van a bajar la tasa en un contexto de retención. Acá lo acaba de explicar Federico, cómo van a bajar la tasa, ¿no, Federico? No, eso es como arbitran los pasos, pero también eso no van a lograr bajar la tasa. La inflación es en todo momento, en todo lugar, un fenómeno monetario en el largo plazo. En los cortos plazos hay un montón de otros factores que intervienen. En el largo plazo no, posiblemente sea principalmente eso. Ahora, la tasa de interés, más allá de todo esto, también tiene implícito riesgo. Pues la tasa de interés es la manera en la que se arbitran el corto plazo y el largo plazo. Entonces, si el largo plazo es muy riesgoso, o si yo tengo, o sea, a mí me preocupa lo que pueda llegar a pasar. ¿Cómo? Contra el dólar. Contra Siempre todo. En realidad la economía tiene el precio de los bienes, el precio del peso y el precio del dólar. Son tres precios que están ahí. Y ahí creo que es importante también por eso esto de esta voluntad de ordenar estabilidad, ordenar certidumbre y dar calma. Claro, cuando vos dijiste se fija una tasa, o sea, +2, ¿no? Esto que estabas diciendo es una manera de ordenarlo al menos. Exacto, y también es esto de tratar de ir al promedio del día como referencia y no a cómo cierra. Porque obviamente en la volatilidad de un día puede cerrar muy alto o al final hay como medio un puerta 12 de los que necesitan liquidez, pero a lo largo del día obviamente eso es mucho más tranquilo porque es un promedio. A ver, ¿no? para el kirchnerismo, porque en Conurbano hablamos de kirchnerismo, ¿no? Como... Y el kirchnerismo sigue siendo muy fuerte en la tercera sección. En la tercera, o sea, el cisne negro sería, dice Federico, que no ganar la tercera. Para la Libertad Avanza, el cisne negro sería no ganar la primera. Debería ganar, son las dos grandes secciones. La primera es más grande que la provincia de Córdoba, simbólicamente. más grande que la provincia de Santa Fe. Entonces, la Libertad Avanza se tiene que llevar una de las dos, ¿no? Si se lleva las dos, es un batacazo. Si el kirchnerismo se lleva las dos, es un batacazo del kirchnerismo. Después está la elección de octubre, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Si el kirchnerismo se lleva las dos, eso va a impactar en el ausentismo. Y déjame sumarle una más. En la tercera, si el oficialismo nacional hace una buena elección, podría compensar con la primera, porque también es una cuestión de porcentajes de lo que saquen en cada lugar. Históricamente el kirchnerismo ha sido fuerte, el peronismo ha sido fuerte, ha sido dominante en la tercera. Cuando cambió eso, cuando Juntos por el Cambio, ganó la provincia de Buenos Aires, fue porque la diferencia la hizo en la tercera, acortó, y porque ganó cómodamente en la primera. Porque acortó en la tercera y ganó cómodamente en la primera. Exactamente. Cosa que también puede pasar. Primera, reiterémoslo, es zona norte y la tercera es zona sudoeste, vendría a ser. Exactamente. Exacto. Bueno, ¿a qué? ¿Está asustado el gobierno? ¿Está preocupado? ¿No está preocupado? ¿Está contento? Yo creo que el gobierno está haciendo, está haciendo los deberes para llegar a octubre, que sabe que es la definitiva, ¿no? Como digo, por ejemplo, aún en un escenario de una mala elección, tendría un impacto probablemente en la elección de octubre, es decir, la polarizaría, haría que muchos votantes que forman parte del partido del ausentismo, un 20%... El partido del ausentismo. Sí, son los que, digamos, están en contra de la casta y también están en contra de algunas cosas de Milei. Entonces esa gente, si ven que el kirchnerismo está vivo y coleando en la provincia de Buenos Aires, en la tercera y en la primera sección de septiembre, probablemente tengan un incentivo para ir a votar en octubre. Entonces el gobierno sabe que la carrera se termina de definir en octubre. Me acaba de venir por lo que dijiste a la cabeza. Que Milei no tiene contra quién perder. Contra sí mismo puede llegar a perder. No, pero entienden, o sea, no, del otro lado no es que hay una figura que vos digas... No hay figura ni hay partido nacional, que esta es la novedad. Sí. El único partido nacional constituido en todas las provincias es la Libertad Avanza. Sí. Porque el kirchnerismo no está representado en todas las provincias, porque hay mucha fragmentación, por lo tanto, no solo no tenés ninguna figura por afuera, sino que no tenés ningún partido nacional hoy fuera del oficialismo nacional. Federico González Rouco, a este Federico le pregunto, para el gobierno lo más importante claramente es ganar las elecciones de octubre. ¿Para el mercado? ¿Es lo mismo? ¿Es la más importante? Sí, a ver, también obviamente, pero esto es una secuencia y de acá a octubre faltan 60 días. Sí.
y el gobierno tuvo esta salida de las leyes que hablamos antes, tuvo un traspié ahí, generó todo este momento de volatilidad, ahora está tratando de acomodarlo, pero de acá a octubre creo que tiene que todavía poder consolidar esta estabilidad que hoy parecería que empieza y demás, esto que hablamos hace un rato, ¿no? Con una buena elección en octubre, creo que sí podría haber al menos una convalidación del rumbo, que de cualquier manera esto es corto plazo, ¿no? O sea, esto puede pasar cualquier cosa en adelante. Después decís... Sí, después obviamente es para hay un antecedente que es 2017. Exacto. Cuando Macri ganó en la de medio término, ¿no? Que, o sea, que lo que parecía que significaba no Bullrich terminó. A Cristina. ¿Cómo? Bullrich le ganó Esteban a Cristina. Bullrich ganando a Cristina. Sí, claro, por eso. Lo que pasa es que acá vas a tener 3 etapas, 3 secuencias, para decir lo que decía Federico. La primera etapa, la primera secuencia es septiembre, la segunda es octubre, pero la tercera es diciembre. En el medio de eso, en un congreso muy adverso, y por eso Milei está haciendo lo que está haciendo, amigarse, sí, buscando que tenga un espacio de contención hoy que no lo estuvo teniendo porque cometió una cantidad enorme de errores, porque se enfrentó con una cantidad de gente que le limitó la posibilidad de sostener ese blindaje que tenía. Ayer lo que hizo anoche fue ser amigable. Más allá de que los tuvo 3 horas sin comer, a los diputados que invitó... ¿3 horas? 3 horas sin comer. ¿En el asado en Olivo? No hubo asado, hubo empanadas. Bueno, empanadas. Bueno. Yo pensé que era una previa a las empanadas, porque empanadas pedís un delivery. 3 horas es sin comer y con agua. Es berreta eso. En un discurso muy amigable que los sorprendió. Salieron sorprendidísimos. Chochos. No hubo insultos, no sé si chochos, ¿no? Pero no hubo insultos, fue raro. Dicen, bueno, fue una demostración. Uno de los diputados me dijo, mira, fue un buen retrato de lo que es este gobierno, con la única excepción de que Milei no insultó a nadie, ni manejó esos tonos en los que por momentos tiene la voz aguda, por momentos grave. Pero pará, ¿por qué no chochos? ¿Por qué no salieron contentos la gente de Milei? La gente de Milei o sí. los aliados. No, también estaba porque los aliados. Los aliados, primero que hay un mundo heterogéneo. Bueno, es de Ritondo y los diputados que le responden. Sí, pero digo, de los que estaban anoche, inclusive los que estaban anoche, no todos miran igual frente al gobierno. No mira igual Ahmechet que Laspina, por ejemplo. Sí, entonces, no, Laspina está con exactamente. dudas. Entonces, Laspina, Bongiovanni, miran desde otro lugar. Pero estaban ahí. Los buscaron para que sean sus voceros, para que den la pelea dentro del Congreso, porque los ven como buenos intérpretes. Ahora, lo cierto es que se comieron 3 horas de largas explicaciones, muy amigables, muy amables, y después una película. Y unas empanadas y una película. ¿Te invitaron? ¿Te invitan? No. ¿Te invitan Milei a algo? No. Yo además pertenezco a un partido nuevo, se llama Nuevos Aires. Pero viste cómo es. Hay partidos que son amigables. ¿Qué? Escuchaba muy atentamente. Yo disputo el residual. Vos disputás el residual. Claro, ¿qué sería el residual? Porque si gana el kirchnerismo en la tercera sección electoral, se lleva 4 diputados más. No van a llevarse todo, pero si nadie llega al piso, todo lo que queda se lo lleva el que más votos sacó. Vos sos todo lo que queda. Yo peleo con el séptimo el séptimo de Milei y el 8º del kirchnerismo, contra esos diputados. No peleo con Magario. Claro, en mi cara, Magario y Bondarenko, las de arriba. Pero yo peleo con el de abajo. Mauricio, gracias por haber compartido este programa entero con nosotros. Y un beso a tu mujer. Gracias, Federico, bienvenido. Te vamos a volver a consultar. Y a Federico Zapata, que se la pasa en un avión y que se vino para acá. Comparto con ustedes un consejo. El True Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva esquina